¿A poco todo eso hago? Sí, escucharlo, bueno, un campanazo, ¿no? Voy a platicar una historia que me cimbró y tocó mi mente y mi corazón y mi ser y todo lo que significa que soy. Como me llamo, porque pues, mis papás me pusieron Giovanni, ¿no? Entonces ni siquiera ese nombre lo escogí yo, me lo escogieron. Entonces, cuando te preguntan quién eres, pues está interesante la pregunta, ¿no? Pero bueno, alguna vez mi papá me dijo, mijo, tú no tienes problemas de autoestima, tu problema es la sobreestima. Y en ese momento como que sí lo caché un poquito, ¿no? Porque gracias a Dios estoy privilegiado de tener mucha energía. Entonces, por azar del destino, entro a Fender. Paradójicamente en Fender nunca mandé mi currículum, sino que me habló una conocida, en paz descanse, y me dijo, oye, ¿quieres platicar? ¿Quieres trabajar en Fender? ¿Entrar al proceso? Y dije, pues sí, vamos calándole. Ahorita me acabo de casar, me quiero independizar, y pues no tengo chamba. Pues fui y quedé. Y yo estuve saliendo de la carrera, estudié ingeniería industrial, estuve en Sony varios años, luego estuve en un periodo ayudándole a mi papá en el rancho. En ese momento, como ya había estado fuera de la industria, lo que me ofreció Fender fue una posición de ingeniero junior, ingeniero raso, ¿no? En Sony había sido ya coordinador de producción y pues ya me había ido algo bien, ¿no? En niveles. Y bueno, también voy a platicar por qué me salí de Sony. Mi papá lo operaron del corazón y un día me habló y me dice, oye, mijo, me van a operar el corazón, ¿me ayudas? Y yo le dije, sí. Y entonces hablé con mi jefe y no lo podía creer. Me dice, oye, va todo bien en tu futuro, vas así como cometa, yo ya te veo aquí como gerente de planta de Sony, o sea, tienes mucho talento. Dame una razón, ¿por qué te estás saliendo? ¿Por qué estás mandando todo esto a la basura? Fernando Melendres, él empezó desde operador y yo lo admiro muchísimo. Entonces, ante esa pregunta, yo nomás dije, ¿sabes qué? Pues, por una razón por qué voy a salir de Sony, por amor a mi padre. Creo que se quedó callado, no sabe ni cómo contestar a esa respuesta. Y bueno, salgo, fueron 6 años maravillosos fuera de la industria, y porque estuve en el congelador esos años, cuando entró Fender, pues me dijeron, oye, pues no sabemos si se te mojó la pólvora, ¿no? Entonces vamos a calar primero ahorita como ingeniero junior, así como recién egresado. Y no, hombre, pues entré y le eché toda la carne al asador, como decimos, y de ingeniero junior a gerente, pues gracias a Dios, mi esfuerzo, mi trabajo, en 2 años 7 meses ya era gerente del departamento. Entonces fue como una historia de Cenicienta. Me acuerdo que tuve miedo cuando se me puso la oportunidad de ser gerente. Dije, chin. Y hasta la fecha nunca me dieron una descripción de puesto. Ahorita ya llevo 13 años, acabo de cumplir 13 años ahí. Pero bueno, entonces pues esa historia continuó muy bien, bonito, 3 años, 4 años, 5 años. Pero obviamente las empresas tienen sus ciclos y empezó a subir la presión. Estuvimos colaborando incluso Omar y yo ahí un tiempo, ahí donde estaba el fogón, ¿no? En los procesos de pintura. Y me acuerdo que las exigencias de calidad empezaron a subir, y pues ya mis habilidades, mis talentos, mis competencias, mi energía, mi proactividad, mi chingonería ya no era suficiente. Entonces fue la primera vez en la vida que me topé con pared. Me acuerdo que en esa etapa los viernes revisábamos cómo íbamos en ahorros y cómo íbamos en calidad. Y me acuerdo que iba caminando por la calle principal
medio acá como medio temblorín y medio como pingüino. Y yo decía, chin, ahora hoy me van a dar cuello. Y así estuve unos 3 meses. Entonces me empezó a subir el estrés, empecé a marearme, empecé a sentir ya mucha ansiedad. Y entonces, ante ese escenario, hubo un día que después de una junta que no me fue bien, llegué a mi privado, cerré la puerta, le puse seguro, me senté, cerré los ojos en mi silla, respiré y le dije al Creador, Gran Espíritu, Dios, como me quieran llamar, papá, mamá, y dije, ¿sabes qué? Ya no puedo, hasta aquí llegué, de verdad ocupo tu ayuda, porque todo lo que soy, lo que tengo, ya, de aquí ya no funciona. Y a partir de ahí pareciera como que si hubiéramos liberado todo lo que estaba detenido de ayuda. Y sentí que me dijo, ahora sí, órale pues. Y de ahí se convirtió en un círculo virtuoso, un ciclo virtuoso de mejoras de manera providencial. O sea, empezó a llegar la ayuda. Como si, imagínense una de esas personas que arreglan las bodas, que están cuidando todos los detalles. Así me empezó a pasar. Empezó a llegar ayuda, talento, ideas, testimonios, milagros, así, y ¿qué pasó? Los métricos en verde. Seguridad, calidad, entrega, tiempo, costo. Y dije, wow. Entendí que en realidad yo no estoy en contra. Y entendí que el plan es como una simulación, es como una historia probable. Y eso me lleva a una reflexión que tuve recientemente con mi hijo. Hablábamos de Buda. Dijo Buda que el origen del sufrimiento humano es el deseo. Entonces, yo como se lo expliqué a Santiago, mi hijo, mi primogénito, tengo 4, le dije, mira amigo, todos los seres humanos tenemos expectativas, es natural, es humano, es lógico, es deseable que tengamos expectativas, pero el problema no es tener las expectativas, el problema es cómo reaccionas cuando no se cumplen tus expectativas, cómo te hace sentir, ¿cómo decirlo? El que no se cumplan sus expectativas. ¿Te vale? En el sentido así, o simplemente ni bueno ni malo, una experiencia más. O pierdes la paz. Y esa es una reflexión que les dejo a todos. ¿Cómo reaccionan cuando sus expectativas no se cumplen? ¿Pierden su paz o no pierden su paz? Se las dejo de tarea. Y bueno, empezaron a ocurrir muchos procesos. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo buscaba el reconocimiento del gerente de planta, de Spears. Yo decía, ¿por qué busco el reconocimiento? Y empecé a buscar la ardilla, eché a andar la ardilla y lo dije, ya sé, yo necesito el reconocimiento de mi papá. Entonces me lo traigo de mi familia y lo pongo aquí en el trabajo. Entonces, de alguna manera, el reconocimiento de mi papá lo pongo en una figura patriarcal aquí en el trabajo. Entonces, pero la causa raíz es que busco el reconocimiento de mi papá. ¿Y por qué busco el reconocimiento de mi papá? Pues es natural, es cultural. No, pero más en el fondo. Empecé, yo me reconozco. No. Entonces quiero que alguien más lo haga por mí. Y eso fue como un momento, quiero que alguien más haga por mí lo que yo no he sido capaz de hacer por mí. Entonces, cuando me empecé a reconocer, ¿qué pasó? Se disolvió la necesidad de ser reconocido por otros. Y entonces ahí encontré y dije, ok, todo es una proyección. Todo lo que veo en los demás, positivo o negativo, yo lo tengo. Y hay gente que dice, no, esa persona es bien sarcástica. Yo no soy sarcástico. En potencia sí. En potencia sí. Si eres capaz de reconocer a una persona sarcástica y dices, tú no eres sarcástico, tú sabes serlo, simplemente no lo manifiestas, lo tienes reprimido en tu sombra. Y Carl Jung es un genio en ese punto.
Entonces le empecé a buscar más escudriño a este análisis de la mente, como decía Omar, y caí en cuenta, a través de un curso de milagros, que el espíritu, ser, esencia, como le quieran llamar, ya es luz y ya es perfecto. Porque yo siempre fui un buscador y decía, hay que buscar la iluminación y el nirvana, pero ¿qué? Fíjense, buscamos la iluminación. La pregunta aquí que tengo para todos es, ¿iluminar qué? ¿Iluminar qué? ¿Llegar al nirvana de qué? Y yo entendí que en realidad la luz, ya luz no ocupa iluminarse. ¿Saben qué se ocupa iluminar? Aquí. Cuando yo digo yo, no digo yo, digo yo. A veces nos identificamos tanto con nuestra mente que pensamos que somos nuestra mente. Les voy a hacer una pregunta. Si dejan de pensar en este momento, ¿dejan de existir? ¿Quién observa sus pensamientos? ¿Quién? Yo. ¿Quién es yo? ¿Tu mente? La mente es una herramienta del ser. Y como herramienta, imaginemos un martillo. Yo ese martillo puedo usar para construir, o para darle un cristiano en la cabeza, o darme yo mismo y cesar la vida de alguien. Entonces el problema es la herramienta, o que no sabemos usar el martillo. Pregunta, ¿saben cuál es el miedo? Ahorita estamos hablando del miedo. El miedo es una historia en nuestra mente, siempre es una historia en nuestra mente. Y esa historia es una historia en el futuro, en donde en ese escenario algo me daña, algo me vulnera, algo me quita, me separa, me abusa, me traiciona. Entonces cuando yo entendí eso, es decir, espérate, estos pensamientos que están aquí, que están entre positivos y negativos, voy a entender negativo como algo que es una historia que me roba la paz, así lo vamos a poner. ¿Quién los gobierna? Entonces entendí que yo soy capaz de meterme en esa historia, y aquí va mi práctica diaria. Aquí va mi práctica diaria. Yo, el ser, me estoy constantemente autoobservando mis pensamientos. Estoy haciendo un escaneo así, ¿no? No de manera obsesiva, pero siempre estoy como el antivirus, ¿no? En la computadora. Entonces cuando me detecto, me encuentro contándome en una historia de terror, hago dos cosas. Primero, hago un hacking. Digo, esta historia la puedo cambiar por otra positiva. Les voy a dar un ejemplo. Chin, dejé la puerta abierta del carro, se van a meter y se lo roban, y ahí traigo la laptop y ahí está la historia, y como el papalote me va llevando. Oye, ¿quién gobierna el papalote? Jala el papalote. ¿Quién es dueño del papalote? ¿O el papalote se manda solo? Nos tenemos que adueñar de nuestras historias y decir, no voy a alimentar esa historia de miedo, no la voy a alimentar. Cuando a veces no puedo quitar la historia, imagínense que es una película Hollywood de terror, me meto en la trama y le hago hacking ahora para cambiarle el final. Final feliz de esa historia. Entonces esas son dos prácticas que he hecho constantemente. Es como gimnasia mental, en donde digo, momento compa, mi mente es una herramienta y yo decido qué voy a hacer con ella, porque de lo contrario, imagínense en este escenario, están en la avenida Reforma y van pasando micros para un lado, camiones para otro, bochos, de todos los... Entonces esa es nuestra mente, tenemos 60,000 más o menos pensamientos diarios. El no controlarlo es tanto como agarrarme de un pensamiento y que me lleve a donde va, en vez de decir, yo elijo en qué pensamiento me subo. El pensamiento es un medio de transporte. ¿De qué? Como decía Tesla, energía, frecuencia y vibración. Fíjense, aquí lo sintetizo. ¿De dónde viene el deseo? De la mente. ¿Pero de dónde viene la voluntad?
del corazón. Entonces, energía, corazón, frecuencia, deseo, y vibración, manifestación. Entonces, yo puedo manifestar dos cosas: amor o miedo. Y el miedo tiene una función. El miedo es como la salud. ¿Cómo sabes valorar la salud? Cuando la pierdes muchas veces. Muchas veces no valoramos la salud hasta la que perdemos. Entonces ocupamos ese contraste para entender: tenía salud y me sentía mejor. De la misma manera funciona esta dualidad de amor-miedo. El miedo es necesario hasta el día que te das cuenta que no es necesario. Y su maestro se llama maestro dolor. Una cosa que me empezó a pasar con todo este análisis y empezar a controlar y tener potestad sobre mi mente, es que me encontré viviendo más en el presente. Y eso me daba más paz. Analicen esto. Una mente que tiende a vivir en el pasado, y ya no existe, tiende a deprimirse. Y una mente que vive en el futuro, ansiedad. ¿Por qué? Porque, y analicen esto y llegamos a esta pregunta: si viven en el futuro, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es la intención de vivir en el futuro? Asegurar un resultado. Lo digo porque yo soy un maestro de la ansiedad. Es que va a pasar esto, y estás viviendo más rápido que la vida misma. Y todo eso es una ilusión. Y sí, está bien, pero no pierdas tu paz. Nada es más valioso que tu paz. Y como bien dijo mi hermano Omar, ¿saben cuál es mi brújula? Está bien sencilla. Escucho, leo, siento, hago algo que me genera paz, voy bien. Hay algo que no se siente bien. Hay algo que leí, que pensé, que sentí, que me dijeron, que hice, que hay algo aquí en el corazón que te dice: esta corazonada no. Me detengo y digo: a lo mejor es mentira, o a lo mejor no es mi momento. Así me pasó con el curso de milagros. Hace 20 años yo lo leí y dije: esta cuestión no funciona para mí. En ese momento me robó la paz. 20 años después lo vuelvo a leer y dije: ya lo entendí. Entonces, en ese caso, hace 20 años que me robó la paz, no era que era mentira, simplemente no era mi momento manifestar. Entonces, la práctica es: por favor, dense cuenta que todos nos platicamos historias. Y pregúntense en esas historias que se están haciendo si son verdad. La otra vez ocurrió algo chusco en la casa, ¿no? Me mandaron un WhatsApp: oye, te comiste el burrito y siempre haces lo mismo, te comes la comida y no preguntas, y ya, estoy enfadado, que no respeto la verdad. Entonces yo le contesté: oye, el burrito lo dejé dentro del microondas. Ay, discúlpame. Sí, pues te hiciste una historia. ¿Cuántas historias nos hacemos que son mentira y que nos roban la paz? De veras, como masoquistas, ¿no? Neta. O sea, ¿por qué? Porque nadie nos enseña a controlar, o vamos a usar otra palabra, a domesticar nuestra mente, de tal manera que se ponga al servicio del ser. Dos últimas palabras. Servir. ¿Por qué estoy aquí? Servir para mí es servir, saber, vivir. Entonces es la manera que estoy buscando saber y aprender a vivir. Y la otra palabra, hacer. Una palabra muy común, hacer. Pero si se fijan y lo dividen, hacer, al ser, manifestar al ser. El propósito de la mente es que el ser se manifieste. ¿Y cuál es la esencia del ser? Vean a los niños. Disfrutan. No se fijan ni el nombre, ni el color de piel. Ellos disfrutan, pero aprendemos a dejar de hacerlo. Hay una parte en el curso de milagros que me encanta, que dice que el hombre, todo valió queso el día que el hombre perdió su sentido del humor. Nos tomamos la vida muy en serio y no vamos a salir vivo de ello. Y ahora sí, esto es lo último. Ego. Yo descubrí que tengo un ego y tiene dos creencias: que estoy separado de la divinidad y que voy a ser castigado. Y con todo respeto
para todas las creencias